Lo vuelvo a insistir, podemos hablar de un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, la curiosidad de qué es lo irreal y de qué es lo real, qué se entiende por una cosa, qué se entiende por otra, cómo nuestros órganos de los sentidos actúan, cómo interaccionamos con lo de fuera, con lo de dentro, con la conciencia, qué impresiones nos causa. Y aquí hay varios diagramas. Estos diagramas son de Van der Leer. Van der Leer fue un escritor teósofo que escribió varios libros, entre ellos hay este que se llama Fuego Creador, y aquí habla de lo real y de lo real. Entonces, esto está hecho pues un poco a correprisa, porque nos hemos enterado esta mañana, y evidentemente preparada, la charla está preparada, pues como todas, quiero decir, empezaremos a hablar y de aquí saldrá. Y en eso estamos. Cuando queráis participar, me chilláis, pero así, a viva voz, y voy a hacer pausas, Voy a hacer pausas para incitaros. ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? Pues oye, sí, casi que sí. Yo creo que sí. Y si no voy yo a buscar, igual, Bueno. Voy a hacerlo de pie hasta donde aguante el cuerpo. Si me tengo que sentar, me sentaré. El cuerpo que no soy yo. Que yo soy otra cosa, ¿o no? Y vosotros también, Vamos a ver. Nos dice que nuestro universo es dual. Al menos el universo que conocemos siempre está formado pues por el par de opuestos. Siempre hay una cosa positiva, siempre hay la negativa. Siempre existen los contrarios. Si lo pensamos un poco, llegaremos a la conclusión de que esto es para que nuestro cerebro reaccione, porque si no hubieran los opuestos, no reaccionaríamos. Pues en nuestro universo, en nuestra vida diaria, percibimos el mundo que nos rodea, nuestro entorno, ¿a través de qué? ¿Cómo lo percibimos? A través de los sentidos. Y no de los sentidos propiamente, sino de los órganos de los sentidos. Ojos, oídos, tacto. Y el mundo en que nos movemos nos parece muy seguro y muy real porque estamos muy, pero que muy familiarizados con él. ¿Qué ocurre cuando uno se familiariza con algo? Con la conducción de un coche, con ir a un sitio determinado cada día de la semana a esa hora. Llega a crearse un hábito, te familiarizas y es tan real todo aquello que ni siquiera te preguntas que no pueda serlo. Lo que hay a nuestro alrededor, sabemos, sólido, un estado de la materia, entre otros. Es visible y es un mundo tan real que parece realmente una locura siquiera dudar de esta realidad. Parece realmente de locos. Y podemos ver los objetos, podemos tocarlos. Es un mundo que está fuera de nosotros, separado. Es un mundo físico, completo y enteramente real, sólido y tangible. En nuestro interior existe otro mundo. Eso lo empezamos a intuir ahora. Igualmente presente, igualmente real, porque nuestra conciencia nos dice que hay algo más. Es un mundo de vida y de comprensión, un mundo que asociamos con el sentimiento de que nosotros somos, existimos. La frase esa que dice pienso luego existo, podríamos ponerla en duda y decirla al revés. Existo luego pienso, porque si pienso luego existo nos ha llevado a bastantes errores de concepción. Sin embargo, nuestra atención no se dirige a este mundo interno, ni mucho menos. Y para la mayoría permanece este mundo interno como algo muy vago, como algo muy misterioso. De él surgen pensamientos, surgen emociones, deseos, impulsos, ráfagas de inspiración y súbitas ideas. A veces que dices, ¿quién lo ha pensado eso? Sí, yo no puedo pensar eso. Bien.
Aceptamos como un hecho esos extraños sucesos internos y de ellos conocemos menos que del sólido mundo externo de realidades materiales que nos envuelve. Así es como vivimos, de espaldas a nuestra conciencia, a pesar de que nuestro mundo interno es nuestro verdadero ser y que el mundo exterior al que no consideramos nuestro ser nos parece de todo punto familiar y conocido. Cuando se le dice a uno por primera vez que usted no es el cuerpo o usted no son sus sentidos, choca muchísimo. Pero la frontera entre lo que eres y lo que no eres precisamente son nuestros sentidos físicos. A un lado es el mundo externo, hasta nuestro cuerpo es el mundo externo, a otro lado es el mundo interno. Existe un sólido, existe un tangible y material mundo exterior y un misterioso reino de conciencia interior, y constituyen una dualidad para la mayoría de nosotros de la que nunca llegamos a dudar. Esto es así. Consideramos a nuestras percepciones y actos como un intercambio entre dichos dos mundos, es decir, las sensaciones que nos llegan del exterior determinan percepciones en nuestra conciencia. Fíjate, las sensaciones que recibes de fuera determinan percepciones dentro, de la que a su vez deriva la voluntad y la acción para alterar e influir ese mundo externo, que nosotros interaccionamos con ese mundo externo. Y nos es tan familiar la existencia de estos dos mundos, influye de tal modo en nuestras vidas, que cuando surgen preguntas referentes a los problemas de la vida, siempre asumimos y presumimos esta primaria dualidad, como un hecho que no necesita prueba. Inconscientemente basamos nuestro razonamiento y nuestro análisis lógico en esta realidad que aceptamos sin haber siquiera reflexionado sobre ella. Sin embargo, al indagar la verdad hay que estar libres de prejuicios y no aceptar nunca un hecho por muy reconocido y afirmado que esté, sin haberlo comprobado. Entonces, aquí tenemos un dibujito que intenta expresar esta interacción entre lo que se percibe de fuera, lo que reacciona, llamado conciencia, ese mundo externo, la interacción entre el mundo y yo, pero no este yo cuerpo físico, el yo. Y observamos los dos elementos de nuestro universo, el mundo interno de conciencia y el mundo fenomenal externo. En cuanto que en nosotros vive un aspecto que llamamos conciencia, en cuanto que somos algo más que ese amasijo de huesos, no tenemos duda en la base de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión. En conciencia ordinaria, todo cuanto conocemos es una incesante y siempre fluyente modificación de mi vida interna. Es decir, los influjos que yo percibo me modifican a mí. Al igual que yo puedo modificar afuera, ellos me modifican a mí. Pensamientos de otro me modifican a mí. Si yo entro en una sala por la mañana y les digo a la gente, solamente de palabra, buenos días, se me predisponen en contra. Pero si le dices buenos días, se me predisponen a favor. O sea que estamos interaccionando, y eso es seguro. Y esas son dos palabras solamente. Acciones también, con las acciones también interaccionamos. Bien, cambiamos de estados de conciencia a cada instante. No cada día ni cada 2 meses, a cada instante. Ahora es distinto de ahora, y ahora es distinto de ahora porque la hora anterior ya pasó. Solo conocemos esos estados de conciencia. No existen objetos, no existen ideas a menos que tengamos conciencia de ellos. Si yo no tengo conciencia de esta vela, para mí no existe. Si yo no tengo conciencia de las sillas, para mí no existen. Si no tengo conciencia del mundo, para mí no existen. Tengo que tener conciencia de aquello para que exista. Es difícil de comprender el hecho de que cuando decimos que conocemos una cosa,
ya sea por percepción a través de los sentidos o por tener una idea, lo que realmente conocemos es un estado de conciencia correspondiente de algún modo con el objeto o con la idea. O sea que las cosas provocan estados de conciencia. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en el mundo de nuestra conciencia. Es el único mundo que conocemos directamente y a través de él conocemos el mundo externo que nos rodea. Esto significa que todo conocimiento es derivado, excepto el de nuestra propia conciencia. Experimentamos una comprensión de algo en nuestra conciencia y de ella inferimos si ese algo existe o no existe. De aquí que nuestra relación con el mundo externo, con este universo fenomenal, es muy diferente de nuestra relación con el mundo interno, alias conciencia. Conocemos directamente el mundo interno, que es nuestro verdadero ser, y conocemos indirectamente el mundo externo, en cuanto que éste modifica nuestro ser y determina nuestra comprensión de todos los fenómenos y formas del universo. Percibimos los objetos a través de los sentidos y experimentamos modificaciones de conciencia. Y esta manera de percibir el mundo externo nos es familiar, muy familiar, por estar habituados, y como consecuencia nos sentimos confiados a pensar, y a pesar de ser un conocimiento derivado. No tenemos dudas, por el contrario, nuestro mundo interno, a pesar de ser una percepción directa de nuestra conciencia, nos produce incertidumbre. Y tropezamos con una piedra, y esa piedra es más real para nosotros que nuestra íntima conciencia. Y sin embargo solo conocemos la piedra en y por medio de nuestra conciencia. Hasta aquí. ¿Qué tenemos que decir de este razonamiento? Vamos a indagar mucho más. Pero parece ser que no va desencaminada esta manera de pensar. Y ahora vamos a ver cómo percibimos todo este mundo externo. Y vamos a poner un diagrama nuevo. Si puedo hacerlo desde aquí, a ver. Este no es. Esto va para aquí, para aquí. ¿Tarda mucho en cambiar esto? No. Ah, mira, que están al revés. Este. Por un lado tenemos ese mundo que hemos hablado antes, el mundo que es exterior. Este mundo que es exterior pasa algo, excita los sentidos, y estos sentidos transmiten información al interior nuestro, a nuestra conciencia. A ver qué pasa. El medio de percepción sensoria se llama este apartado. Bien, estamos convencidos de que el mundo que nos rodea, tal como lo vemos, es una realidad objetiva. Y olvidamos que nuestra conciencia es el intermediario entre nosotros y los objetos de ese mundo externo. Y de esta manera igualamos nuestro conocimiento de esos objetos con los objetos mismos. De esta manera, si vemos un árbol, no dudamos ni por un momento de su existencia. Está ahí, a cierta distancia de nosotros, exactamente tal como lo vemos. La ciencia y la filosofía nos han ayudado mucho en la comprensión de este fenómeno, y nos damos cuenta de que lo que vemos es la imagen en nuestra conciencia del árbol en sí, y que la imagen y el árbol no son en modo alguno idénticos. Son reflejos, como el reflejo de nosotros cuando nos miramos al espejo. Podemos pensar que por medio de nuestros sentidos se produce en nuestra conciencia una fiel imagen del mundo que nos rodea. Claro, si yo lo veo así, tiene que ser así. De modo que se identifiquen la imagen y el objeto. Al igual que ocurre con una cámara fotográfica, en la que por medio de una lente se reproduce en la tarjeta sensible la exacta y fiel fotografía de ese objeto. Satisfechos, muy satisfechos con esta explicación, aceptamos el mundo exterior y gozosos de la sencillez de las cosas,
no sospechamos que no hemos explicado nada. Pues aunque los sentidos produjeran una fiel imagen de ese mundo exterior, la conciencia tiene que percibir esa imagen. Y sin embargo, nunca puede ser fiel la imagen que dan los sentidos, porque estos son selectivos y solo interpretan aquellos elementos del mundo exterior a que son capaces de responder. Por ejemplo, si yo os enseño este objeto así, me diréis que es rectangular, pequeñito, pero yo lo estoy viendo desde aquí. Para mí no es pequeñito, para mí es bastante grande. Es el mismo objeto, la realidad de lo que es, para vosotros es una, porque la información de los sentidos así os la da, para mí es otra. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, en el caso del sonido y de la luz, si examinamos una tabla de vibraciones acústicas y lumínicas, nos daremos cuenta que es muy corta la escala de vibraciones que el oído y el ojo humano pueden percibir. Del resto de esa escala, nada percibimos y solo la conocemos por inferencia. Imaginemos por un momento un mundo externo, un mundo repleto de objetos en donde nuestra conciencia recibiera imágenes por medio de los elementos de nuestros sentidos que ahora no responden. Imaginemos que nuestros sentidos captaran más de esa realidad exterior, que fueran capaces, el ojo, ver más allá del ultravioleta, más allá del infrarrojo, y en cuanto al oído, la escala acústica no recuerdo cuál es, pero sí que hay un límite por abajo y un límite por encima. Ahora imaginemos que nuestros sentidos fueran más amplios, más desarrollados. Imaginamos dos seres que al encontrarse compararan su conocimiento del mundo. Un ser humano, con los 5 sentidos despiertos, tal como los tenemos nosotros, y un ser imaginario, con los sentidos de los que ahora carecemos despiertos, pero para él sí que lo están. Cada uno de estos dos seres sería consciente de un mundo distinto, y cada uno estaría seguro de que el mundo era exactamente tal como lo percibían, y además de que percibían todo cuanto podía percibirse, y estaría seguro de su realidad. Sin embargo, sus mundos serían completamente distintos, diferentes. Si un ser percibiera por un momento el mundo del otro, no habría nada en él que le fuera familiar. Y no obstante, el otro ser tendría razón al decir que su mundo era el mundo real, del mismo modo que nosotros decimos que es real el nuestro. Pero desde el punto de vista de la realidad, así con mayúsculas, ninguno de los dos seres tienen derecho a llamar real el mundo que cada uno de ellos percibe. Tan solo son sus mundos o su selectiva interpretación de esa realidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Puede pasar eso. Y si aceptamos, por ejemplo, la explicación de que la percepción sensoria del mundo circundante se desvanece y nuestro imaginario mundo está lejos de ser el mundo real, ya que tan solo es nuestra interpretación de él por medio de nuestros sentidos despiertos, si aceptamos eso, no es suficiente aceptarlo intelectualmente, esta explicación, y decir que está bien argumentada, ver su verdad, sino que ha de formar parte de nuestra conciencia. O sea, que para decir que es real algo, ha de formar parte de tu conciencia. La idea de que el mundo que vemos y tocamos es el verdadero mundo es tan hondamente grabada en nuestra naturaleza que precisamos sacudirla con mucha fuerza antes de que nazca un conocimiento más amplio, pero sacudir ideas preconcebidas. Y sabemos que nuestros sentidos son selectivos. Ahora vamos a poner otro diagrama de estos. No sé si está a la derecha o a la izquierda. Ya veremos por dónde sale. Desde luego, es el que conocemos todos más. Bueno, la idea de que el mundo que vemos y tocamos es el verdadero mundo está tan hondamente grabada, decíamos, en nuestra naturaleza, que precisamos sacudirla con fuerza.
Y sabemos que nuestros sentidos son selectivos y que solo interpretan ciertas características del mundo en el que vivimos. Y no obstante afirmamos que nos proporcionan una imagen fiel de nuestro entorno. Que los colores que vemos y los sonidos que oímos son verdaderos. Puesto que el problema es el mismo para todos los sentidos, vamos a centrar nuestra atención en el ojo y la visión con él relacionada. Y tenemos un árbol, pues podríamos poner cualquier cosa. Vemos que este objeto, ese árbol, pues pasa a través del cristalino y se refleja en la retina invertida. Que esta imagen, que está aquí en el interior del ojo, en la retina, es transmitida al nervio óptico y este luego tiene que transmitir información al cerebro. Y luego viene nuestra conciencia. O sea que es bastante complejo el sistema, por sencillo que parezca. Vamos a ver cómo funciona esto. Las vibraciones lumínicas que llegan al ojo, porque al ojo no le llega al objeto, le llega una vibración. Las vibraciones lumínicas que llegan al ojo se enfocan en el cristalino y afectan a la retina, en la que determinan cambios químicos y estructurales. Son cambios, no son objetos de fuera que se meten dentro. Esas vibraciones provocan cambios estructurales en la retina. Si el proceso de la visión se pudiera suspender en esta etapa, no observaríamos nada de lo que después será la imagen percibida, porque son cambios estructurales y químicos, y no es la imagen, es otra historia, si se parara ahí el proceso de visión. Bien, todo cuanto observaríamos serían esos cambios estructurales y químicos en las varillas y conos que forman la capa superior de la retina. Comprendamos que nuestro conocimiento del mundo exterior está contenido en esos cambios estructurales y químicos que a su vez afectan al nervio óptico, que transmite el mensaje al área de la vista que está en el cerebro. Todavía no sabemos si el objeto es verde o si ese objeto es azul, qué forma tiene y cómo es. Y si se pudiera parar el proceso de la visión aquí, observaríamos un cambio en las partículas de la sustancia cerebral afectadas por el mensaje que ha transmitido el nervio óptico. Provocan otros cambios en el cerebro. Entonces percibimos, en este caso vemos, la imagen del objeto en nuestra conciencia. Después de todo este proceso, nos llega a la conciencia. Bien, otro diagrama para que no os aburráis. La imagen, el nervio óptico, el cerebro, la vibración del objeto, se proyecta algo en el mundo de mi conciencia. Bien, entonces percibimos, en este caso vemos, la imagen del objeto en nuestra conciencia, y es en esta última etapa de la percepción sensoria donde se abre un abismo entre el último cambio de la sustancia cerebral y la percepción que tenemos del objeto en su forma y color. Porque el paso del cerebro a la conciencia, ese no lo sabemos. Sabemos que existe un cambio, un paso, pero no podemos describirlo. Y además pensemos otra cosa. Toda esta historia está formada por órganos sensoriales. Y estos órganos sensoriales, vistos al microscopio, no es nada más que un conjunto de átomos y electrones y cosas allá, todos mundos. O sea que es tan compleja toda esta historia, pero el paso desde el cerebro a la conciencia, eso existe, pero no sabemos cómo. Y únicamente, cuando interpretamos en nuestra conciencia las modificaciones de esa sustancia cerebral, aparece el mundo con sus formas y colores. Pero no existe dicho mundo hasta que nuestra conciencia lo percibe. Voy a poner un poquito de agua, Vamos bien, ¿no?
con este proceso de los órganos de los sentidos? Desde luego ha de haber alguna desconocida realidad que reacciona con nuestros sentidos y de algún modo produce en nuestra conciencia esa percepción del mundo. Pero fijaos más, y la volverá a producir cada vez que reaccione con nuestra conciencia, y cada vez que veamos un árbol veremos ese árbol, y si es verde será de color verde. Cada vez que veamos aquello va a interaccionar de la misma manera con nuestra conciencia. Aunque nada demuestra que esa desconocida realidad sea el mundo tal como lo percibimos. Hasta ahora no demostramos nada. Sin embargo, nos figuramos que el mundo producido en nuestra conciencia por esa desconocida realidad es la realidad misma, y creemos que percibimos como realidad objetiva, concreta, lo que proyectamos como una imagen en nuestra conciencia. Por decirlo de alguna manera, revestimos la desnudez de esa desconocida realidad con la imagen producida en nuestra conciencia, le damos forma, la revestimos. Y lo mismo ocurre con los demás sentidos de percepción, y por consiguiente el sonido está en nuestra conciencia, el olor de las cosas, el sabor de los alimentos, la blandura o dureza, la pesadez o la ligereza, de modo que todo nuestro mundo percibido es una imagen levantada en nuestra conciencia a causa de la acción en nuestras conciencias de alguna realidad desconocida. Porque de hecho hay algo, nada viene de nada. Aunque se nos diga que es un mundo de ilusión y un mundo de magia, algo lo ha de provocar. Y nuestro cuerpo es también parte de ese mundo imaginario. Todo lo que conocemos de las realidades externas, mundo en el que vivimos, o cosas en sí mismas, son las imágenes producidas por ellas en nuestra conciencia. Así lo reconocemos y comprendemos, y no obstante, consideramos al cuerpo físico y a las vibraciones que procedentes del mundo exterior lo afectan como si no fueran imágenes en nuestra conciencia, sino como si fueran esa misma realidad. Bien, pero ¿cómo conocemos la existencia de las vibraciones? Si aceptamos que hay vibraciones, ¿cómo conocemos la existencia de esas vibraciones? A través de la percepción sensoria, ayudada por instrumentos científicos, vemos las vibraciones o sus efectos y nos muestran su naturaleza. Cuando vemos la luz, no vemos la energía eléctrica, vemos lo que produce esa energía, esas vibraciones o fotones, pero la energía no se ve. Pero seguramente eso tampoco es la percepción sensoria, y la percepción de las vibraciones que afectan al ojo, las del ojo, las de la retina y sus modificaciones, las del nervio óptico y las del cerebro, se producen exactamente de la misma manera que la percepción de cualquier objeto del misterioso mundo externo. Así que esas vibraciones del ojo, de la retina, del nervio y del cerebro pertenecen a ese mundo de desconocidas cualidades que produce imágenes en nuestra conciencia. Y no importa si la imagen es de un árbol, o si la imagen es del nervio óptico, o de la sustancia cerebral, pues la relación siempre es la misma entre la imagen y la desconocida realidad. El ojo, el nervio, el cerebro, nuestro propio cuerpo físico no deben desglosarse de ese mundo circundante, no se han de separar de lo que está fuera de nosotros, están fuera de nosotros. Aunque, mira, por hábito y por cosas familiares siempre decimos, tú eres tú, yo soy yo. Y hago así, como si fuera mi cuerpo yo, o como si fuera vuestro cuerpo otra cosa, ¿no? Y lo considero no como algo externo, lo considero como algo interno, pero es que es externo también, los huesos y la sangre y toda la historia. Por nuestra peculiar relación con nuestro cuerpo físico, al que estamos tan íntimamente ligados, tan íntimamente identificados, y que no tenemos con ningún otro objeto de ese mundo externo, del mundo exterior, esa familiaridad que tengo yo con mi cuerpo no la tengo con nada de lo que pertenece al mundo. Bien,
nos creemos que lo conocemos, aunque las demás cosas permanezcan llenas de misterio. Creemos que conocemos el cuerpo. Y tenemos de nuestro cuerpo físico un íntimo sentimiento de identificación que no tenemos respecto a un árbol o a una piedra. Nos parece parte de nosotros mismos y olvidamos que pertenece al mundo externo, al igual que el árbol o la piedra. Que lo que percibimos de la misma manera que percibimos al árbol o la piedra, lo vamos a percibir igual. Y ese íntimo sentimiento que tenemos de nuestro cuerpo no es más que una variante de la percepción sensoria, exclusivamente relativa a él, y que también es una percepción sensoria en nuestra conciencia producida por esa desconocida realidad, y con relación a él existe el mismo misterio que con relación a cualquier otro objeto de ese mundo. Vamos a poner otro. ¿Veis? Aquí tenemos el ojo, el nervio, el cerebro, esas vibraciones que vienen de fuera, el cuerpo, el mundo de mi conciencia, mi cuerpo, mis órganos, imágenes, todo en mi conciencia. Estos proyectos, todos intervienen en el proceso de percepción. Cada uno hace lo suyo. La suposición de que el cuerpo físico es una entidad real externa con existencia independiente abre un abismo entre la última modificación en el cerebro y la imagen surgida en nuestra conciencia. El verdadero concepto de la percepción sensoria afirma que el árbol, la vibración, el ojo, la retina, el nervio óptico, el cerebro y el cuerpo físico son todos y cada uno de ellos imágenes levantadas en el mundo de nuestra conciencia. Bien, vamos progresando, pero estamos por la mitad todavía. El mundo que vemos a nuestro alrededor, hemos llegado a la conclusión que es una imagen proyectada en la conciencia. La mayoría de nosotros consideramos esta imagen como una realidad aparte de nuestra propia conciencia, ¿verdad? Esta imagen la consideramos como una realidad. Este mundo externo es una realidad y está aparte de nuestra conciencia. Eso es lo que consideramos, aunque no sea, o si sea, ya veremos lo que va a pasar al final. Pero hubo quienes en un vislumbre consideraron que únicamente era real su conciencia y dijeron: lo que está fuera es ilusorio, y que el mundo imaginario era de algún modo creación suya y por consiguiente vivían en un mundo de su propia fabricación. Esto es un error. Este error se llama solipsismo y significa el reconocimiento de mi propia conciencia como lo único real. Es un error eso, ¿eh? Esta teoría es manifiestamente absurda, pues si fuera verdad que el mundo circundante es de mi propia y espontánea creación, sería capaz de variar a voluntad esta creación. Y si un árbol, una piedra o alguien me molestara, podría eliminar, enviarlo a la papelera de reciclaje, con un esfuerzo de mi voluntad y cesar de crearlos. El solipsista tiene razón al decir que lo que la generalidad de las gentes conciben como una realidad objetiva del mundo externo es realmente su mundo imaginario, pero omite algo, omite la segunda y mayor verdad de que el mundo imaginario está producido en nuestra conciencia por la acción en ella de una desconocida realidad, que es el mundo real de las cosas en sí mismas, lo que muchas veces hemos oído como noumeno, lo que es la cosa en sí misma. Existe una realidad última que es la base de todo lo manifestado, y eso no lo conocemos, pero existe una base, una causa. El mundo externo es un efecto, la causa es otra cosa, ya veremos. Si ese mundo externo es un efecto, no lo podemos considerar real, por eso decimos que es mayábico,
que es ilusorio, que solo es por un tiempo, largo o corto. Bien, ya hablaremos luego, yo diré mi opinión de todo esto. Lo que aparentemente nos parece un mundo objetivo no es más que un mundo imaginario, producido en nuestras conciencias, y este mundo imaginario está determinado por la naturaleza de las cosas en sí mismas. Ese es nuestro mundo. Nuestro mundo, en todos estamos tan habituados. Este es el mundo de mi conciencia, en el cual se proyectan como imágenes, pues, el árbol, la planta, otro hombre que va por ahí, un gato, o lo que sea, el mundo de lo que nosotros decimos que es real y que no lo es. Pues todo eso se proyecta en mi mundo de conciencia. Si no, para mí no existiría nada. Bien, ¿dónde hemos acabado antes? Ese es nuestro mundo compuesto por la parcial e imperfecta interpretación que de ellas tenemos. Pero no conocemos la cosa en sí misma, no conocemos la realidad que la sustenta, no conocemos la vibración que hace que la corteza de un árbol sea áspera o que sus hojas sean verdes, porque podrían ser de otro color, pero allí hay algo que transmite una vibración concreta y que provoca que eso sea así. Ahora hay que dar un paso más adelante y reconocer que hay un mundo de realidad, de verdad, que por medio de mi conciencia produce las imágenes en ella. Ese mundo de realidad externo provoca en mi conciencia imágenes. Cuando ocurre un suceso en el mundo de esa verdad, de esa realidad, se produce en la conciencia de cada ser a quien concierne una comprensión, una imagen, que es el suceso tal como él lo ve, como la persona lo ve. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar un libro no muy grande, que vamos a hacer un poco de ruido. Cuando tomamos un libro en mi mano, yo lo tomo así, ¿eh? ¿Qué ocurre si lo dejo caer? Pues se cae. Ocurre un suceso y ocurre tal como es en el mundo de la realidad. Nada hay de imaginario en este suceso, es real. Pero mi comprensión de esto, mi comprensión de este suceso, la manera como aparece en mi conciencia, en mi mundo imaginario, es mi interpretación de este suceso. ¿Que ha pasado algo? Sí. Pero yo lo interpreto a mi manera y vosotros a la vuestra. Y esta interpretación es relativamente real. Real para mí, no real en sí misma. No vemos lo que en sí mismo ha producido esto. Así que cuando en mi mundo imaginario soy consciente de que mi mano toma el libro y lo deja caer, lo que sucede es que en el mundo de lo real se efectúa una interacción entre lo que yo y por consiguiente mi mano y mi cuerpo son en dicho mundo, y lo que también el libro y el suelo, en este caso la mesa contra el que choca, son en ese mundo de lo real. Y esa interacción es el suceso que ocurre. Lo que aparece en mi mundo imaginario es mi interpretación de ese suceso. La unidad del suceso se diversifica en medidas de tiempo y espacio y en multitud de cualidades. Entonces yo exteriorizo mi comprensión de ese suceso en sí mismo, y esa exteriorizada imagen es para mí el suceso mismo. O sea, aquí hay una realidad, también hay una realidad en esta mesa. La irrealidad, la ilusión, nunca existe en el suceso o la cosa en sí misma, tampoco en mi interpretación de ella, que para mí es suficientemente verdadera, sino en la circunstancia de que considero mi interpretación como esa cosa en sí misma y la elevo
hasta el nivel de la absoluta realidad. Un mismo suceso puede afectar de diferente manera a los seres que lo viven, pues les producirá comprensiones diferentes en sus conciencias, aunque el suceso de por sí sea uno y el mismo. De ello se desprende que aunque el mundo real es necesariamente el mismo para todos, que no hay dos realidades únicas, la interpretación de dicho mundo debe ser siempre diferente para cada uno de nosotros. Y por medio de nuestra conciencia, todas las cosas están, por así decirlo, invertidas, y en vez de comprender que actúan en nosotros desde el interior, contemplamos la imagen que hemos producido y nos extrañamos de que nos influya desde el exterior. De esta manera hemos adquirido el funesto hábito de considerar externas las imágenes producidas en nuestra conciencia, olvidándonos de que están proyectadas allí por la acción sobre nuestra conciencia de las cosas de ese mundo de realidad. Solo somos conscientes de una parte del proceso de percepción, y ocurre algo parecido a lo que todos seguramente conocéis. ¿Conocéis la historia de la cueva de Platón? Que tomando las sombras por realidades, estamos tan acostumbrados a mirar la pared trasera de nuestra cueva, a ver las sombras que en ella se mueven, que olvidamos y aún negamos la posibilidad de volver la cabeza y conocer la realidad que proyecta esas sombras. Voy a poner otra imagen y repasaremos un poquito lo de la cueva de Platón. ¿Cómo vamos? Bien. Porque tanto objeto y tanta realidad y tantas historias, a veces uno llega a liarse. Platón compara a los hombres con presos que viven en una cueva, imaginemos, y que están atados de modo que solo pueden ver la pared del fondo y nunca la entrada de la cueva. Tras ellos pasa la procesión de la vida con diferentes seres y sucesos, pero los presos solo ven las sombras que proyectan los seres y sucesos de la vida. Estas sombras son para ellos la realidad, son el mundo, y como jamás han visto otra cosa, ni siquiera sospechan la existencia de otro mundo. Pueden haber dado diferentes nombres a esas sombras y adquirir algún conocimiento al observarlas, pero solo se trata de sombras y no de realidades. De cuando en cuando algún preso siente el deseo de liberarse de esas ligaduras para explorar el otro lado de la cueva. Eso ocurre de tanto en tanto. Y si lo consigue, descubre el gran secreto de que allí, exteriormente a la entrada de la cueva, hay un magnífico mundo de realidad, un mundo de deslumbradora luz y belleza, y que lo que acostumbraban a ver en la pared del fondo de la cueva no eran las cosas reales, sino simplemente sombras. Aquí está dibujado lo que es la parte de abajo, no sé si se ve muy bien, pues está desenfocada, pero el fondo de la cueva está abajo, la producción del mundo imaginal por el medio, la abertura de la cueva es el centro de estos dos conos, y el mundo de la realidad con las cosas mismas está en la parte superior. Bueno, pues sigamos con el mundo de la cueva. Y podemos imaginar y comprender que al principio los ojos habituados a la luz, al principio sus ojos, del que se volvió, no estaban habituados al mundo real y se ofuscaban ante la luz que los hería. Pero poco a poco fueron adaptándose a la visión de aquel nuevo mundo y aprendieron a distinguir entre seres y cosas, formas y colores, hasta conocerlo en toda su grandeza. Aquel hombre, en un tiempo preso, inspirado por el maravilloso descubrimiento de que acababa de hacer, vuelve hacia sus hermanos, todavía presos en la cueva, y les cuenta henchido de gozo el nuevo mundo que halló fuera de esa cueva. Pero los presos se ríen de él y le llaman loco.
pues están tan de sobras convencidos de que el único mundo es el que ven en el fondo de la cueva, y que sueñan quienes les dicen que han descubierto otros mundos y llaman al mundo de ellos mundo de sombras. Nuestra vida es como la de esos presos en la cueva. También nos limitamos a ver la pared del fondo, la pared de nuestra conciencia, porque hasta ahí llegamos, hasta la conciencia, en donde se mueven y por donde pasan las sombras que proyecta la invisible realidad. Pero fijaros que aquí está comparando la conciencia con la pared. Y hemos llegado a conocer también la actividad de las sombras de este mundo externo, que hemos sido capaces de construir toda una ciencia respecto a ellas, y bien construida. Y esta ciencia es verdadera en cuanto a la relación de las sombras con la realidad que las proyecta, pero está condenada a enfrentarse a misterios insondables, inescrutables en el mundo de las sombras, a medida que alguien que haya visto el mundo real introduzca en aquella ciencia un conocimiento más amplio. Y a medida que la ciencia avanza y descubre primero la mecánica cuántica, luego la teoría de redes, luego no sé qué, no sé cuántos, vamos introduciendo cosas nuevas ahí. Lo normal en nosotros, ¿creéis que es la tolerancia y aceptar esas ideas? Lo normal es no aceptarlas. Es la intolerancia y la incredulidad cuando se nos dice que el mundo que vemos y miramos no es real. Eso nos ha ocurrido a todos. Sino que luego, cuando reaccionas, reflexionas y pones las cosas pues días y días, dices, oye, si tuvieran razón. Bien. Sino tan solo nuestro mundo imaginario. Lo de fuera, nuestro mundo imaginario. Sin embargo, no falta entre nosotros el testimonio de quienes en el transcurso de los siglos se emanciparon de esa esclavitud, vencieron la ilusión y descubrieron el mundo de la realidad, del que este nuestro mundo solo es sombra o imagen proyectada en la cueva de nuestra conciencia. Llegamos a un apartado llamado ilusión y realidad. Y debemos ir con cuidado al calificar de ilusorio nuestro mundo, el mundo que percibimos, el externo, cuando decimos que este mundo circundante es irreal, que es una ilusión. Y nos equivocamos y cuando decimos que este mundo que nos rodea es real, que no es una ilusión, nos equivocamos. Todavía es más grave nuestra equivocación. Pero si dijéramos que este mundo objetivo, externo, es una mezcla de realidad e ilusión, incurriríamos en el máximo error todavía. En primer lugar, el mundo es de por sí real. En primer lugar, nada hay de ilusorio respecto a una silla, una mesa, un árbol, una piedra y todo lo que llamamos el mundo físico. Es una equivocación calificar de ilusorio o de menos real el mundo físico y de más real el mundo mental o espiritual. El mundo físico en sí mismo, lo que es la cosa en sí misma, la silla en sí misma, la mesa en sí misma, el árbol, la piedra en sí mismo, son tan reales como yo soy real. Y yo es mi yo grande, mi yo superior, no el de la personalidad. Ahora bien, lo que acostumbramos a llamar silla, mesa, árbol y piedra es la imagen producida en mi conciencia por la silla, la mesa, el árbol y la piedra, tal como existen en el mundo de la realidad. De existir existe, pero no es como la percibimos. Estas imágenes solo son relativamente reales, es decir, ¿son reales para quién? Pues para mis sentidos físicos despiertos. Son reales para mí en cuanto que son mi interpretación de la cosa en sí, la sombra proyectada en mi cueva. La ilusión sobreviene
cuando contemplo estas imágenes en mi conciencia como una externa realidad y las identifico como las cosas en sí mismas. Ahí es donde está el error. Al contemplar la imagen de la cosa, creo que contemplo la cosa en sí misma, y eso es lo que nos ocurre. Por lo tanto, después de este análisis, la ilusión no es la cosa en sí misma, ni la conciencia, sino que es el concepto de fondo de la imagen reflejada en mi conciencia, al considerarla como la cosa en sí misma, como un objeto con existencia independiente de mi conciencia. Y no lo es así, si no tengo conciencia, si no existe para mí. Hay un mundo de realidad, en letras grandes y mayúsculas, que por conveniencia podemos haber dividido en diferentes mundos, pero esencialmente es un único mundo. El mundo único es el mundo tal como es, o la manifestación del universo tal como es. Es verdad, es real, es vida. El mundo real es vida y es verdad, o como queramos llamar a esa esencia de realidad que lo sustenta, a esa base que lo sustenta. El mundo real es el absoluto, porque contiene todo lo que ha sido, es y será. El mundo existe, a ver si lo que digo podéis congregar conmigo, porque hay una conciencia del absoluto en cada uno de sus puntos que lo sostiene. Pero la conciencia del absoluto no se crea que si cojo un punto del universo, pues es un trozo del absoluto. Si cojo otro planeta del universo, es otro punto del absoluto. La conciencia integrada y completa del absoluto existe en cada uno de esos mundos y en cada uno de esos puntos. No un trozo, sino el absoluto totalmente. No sé si me explico la idea. Porque tenemos la idea de decir, ¿o qué entendemos por integración de conciencia? O cuando se nos habla de integración. Cuando se nos habla de integración, no hay que entender un gran almacén donde una cosa se pone al lado de la otra y hacemos grandes filas de cosas. No es un almacén. Integrar es que todo está integrado en el mismo sitio. No hay distinción alguna. A ver, ¿cómo os lo diría yo? Mira, la definición sería donde las partes no se reconocen en el todo. Pero el todo está, la conciencia del todo, la conciencia del punto íntegramente en cada punto del universo. No un trozo de conciencia, sino todo. Bueno, llegamos al punto donde se nos dice que en el mundo real interaccionan los diferentes seres y objetos, y a consecuencia de esta interacción, cada ser percibe en su conciencia un mundo imaginario, la sombra proyectada por la realidad. Por lo tanto, el movimiento de esta sombra es todo cuanto normalmente conocemos del mundo real. El error viene cuando identificamos a las sombras, imágenes de las cosas, con la cosa real, y las consideramos como realidades independientes de nuestra conciencia y externas a esta. Tal es la gran ilusión. Las diversas cualidades de los objetos, sus distancias, sus dimensiones en el espacio, sus cambios en el tiempo, pertenecen a nuestra interpretación, a nuestra imagen en nuestra conciencia. Porque si yo veo un árbol de hoja caduca en invierno, le diré, no tiene hojas, y eso no es verdad. Porque si yo lo veo en primavera, diré, oye, está lleno de brotes. Y si lo veo en verano, diré, hoy está lleno el mismo árbol de hojas verdes. ¿Y cuál es la realidad del árbol? La realidad del árbol no es que no tiene hojas, ni que tiene brotes, ni que están solamente las ramas peladas. La realidad es otra cosa. Es tal cosa que mis sentidos físicos no me la transmiten. Pero es lo que sustenta ese árbol, o que le da las dimensiones, altura, el grosor, el color. En el mundo real, un árbol no mide tantos o cuantos metros de altura. Sus hojas no son verdes y lisas. Su tronco no es áspero y duro, ni pesa tantos kilos.
Todas esas cualidades pertenecen a mi interpretación de lo que el árbol es realmente en sí mismo, y son elementos de mi mundo imaginario. El árbol en sí mismo, tal como existe en el mundo de la realidad, puede describirse como un punto matemático, en cuyo interior existe lo que cada vez que reacciona sobre mí, produce en mi mundo imaginario cierto grupo de cualidades de color, sonido, tacto, pesos y ciertas dimensiones en el espacio junto con cierto cambio o crecimiento en el tiempo. Como consecuencia de la gran ilusión, considero mi mundo imaginario como una realidad independiente y contemplo la imagen del árbol como si fuese el árbol en sí, y supongo que el espacio y el tiempo y la gran cantidad de cualidades que me transmiten mis sentidos son realidades independientes y externas a mí. Al objetivar el mundo de esta manera y separar de mi conciencia lo que es indisoluble parte de ella, me encuentro inmerso en una gran cantidad de problemas que ni la más poderosa mentalidad podrá jamás resolver, porque son falsos problemas con el vicio de origen de la ilusión. A menos que desde un principio tengamos clara la relación entre nuestro mundo imaginario, nuestra conciencia y el mundo de la realidad, nos extraviaremos a cada paso. Y nuestra filosofía ha de ser algo más que una mera comprensión intelectual. Cada verdad que alcancemos debemos experimentarla en nuestra conciencia. Sólo así lo aprendido tendrá valor en nuestras vidas. Si no experimentamos, no va a tener valor. Hasta que yo no pase por la experiencia, la duda anidará en mí, por pequeña que sea. Ya que nuestro mundo imaginario es una imagen proyectada en nuestra conciencia por una realidad desconocida, nuestro primer trabajo ha de ser hollar, no meramente en pensamiento, sino en la realidad, ha de ser hollar el sendero que conduce al mundo de lo real, si queremos conocer la realidad. El mundo que percibimos es un mundo imaginario en nuestra conciencia, la que interpreta las realidades externas y hace surgir ese mundo imaginario. Así que lo correcto sería dirigirnos al centro. ¿Al centro de qué? Al centro de la conciencia, a donde se produce ese mundo imaginario, para conocer la realidad. Esto al principio es muy difícil y requiere abandonar nuestro mundo familiar, nuestro mundo imaginario, lo que interpretamos como el mundo de ahí afuera, y renunciar al agradable espectáculo de tiempo y espacio repleto de emociones, sensaciones, deseos, pasiones, en definitiva de apegos. Pero renunciar a todo esto por sí solo no basta. Y nuestro mundo imaginario es triple y consta de lo que llamamos el mundo físico, de lo que llamamos el mundo de las emociones, de lo que llamamos el mundo de los pensamientos, y la mayoría de nosotros tenemos conciencia vigílica despierta, solo. Vigílica y despierta. Tenemos conciencia astral o no, pero despierta no. Y todavía no hemos desarrollado la conciencia del yo soy yo. En los mundos de las emociones y de los pensamientos, y no obstante estos dos últimos mundos son tan exteriores a nosotros como exteriores al mundo físico, El mundo de la emoción, el astral, y el mundo del pensamiento son tan externos como lo es el físico denso. Y sabemos que en la transmisión de pensamientos es posible transmitir imágenes de una mente a otra. Eso también lo sabemos. Y sabemos que una intensa emoción se puede comunicar a gran multitud de gente reunida, y se da la teoría de masas, y eso es una realidad. Y sabemos que las imágenes, las emociones, no son algo vago e interno como podríamos figurarnos, sino algo objetivamente real. Así que hay que suspender temporalmente la actividad de las emociones y de los pensamientos para que no modifiquen nuestro estado de conciencia.
hay que lograr una paz interna. Si es difícil renunciar a nuestro mundo físico, lo es más renunciar a los mundos de la emoción y del pensamiento. Eso es más difícil todavía. Y requiere de repetidos intentos antes de lograr algún pequeño éxito. Bueno, entre lo posible y lo imposible solo hay un pequeño esfuerzo, ¿no? Hagamos lo que pocos hacen en nuestra apresurada civilización occidental: estar solos y en silencio, que eso es muy difícil. Relajar todo esfuerzo y renunciar a toda sensación proveniente del exterior, porque lo que queremos es el interior, la conciencia. Apaciguar nuestras emociones y pensamientos y sumirnos en la profundidad de nuestra conciencia. Si conseguimos sumergirnos en los más profundos repliegues de nuestra conciencia, entraremos en un estado en que nos parece que nada existe a nuestro alrededor. Hay que perseverar, pero esto se consigue, ¿eh? Un estado en que nosotros mismos habremos perdido el nombre, la forma y todas las características, y estaremos en el gran vacío, donde solo existe el uno que todo lo penetra. Hay un ejemplo, yo lo voy a poner aquí porque, bueno, o quizás os lo digo y no lo digo, pues igual, para interpretar esto: el mundo de la pluralidad y el mundo de la unidad. Porque el intelecto nuestro va a reaccionar con una imagen, no va a reaccionar con una cosa que desconoce. Si imaginamos, por ejemplo, un prisma cuadrangular, y es una imagen óptica, y hacemos pasar un rayo de luz blanca atravesando ese prisma cuadrangular de cristal puro, limpio e inmaculado, se va a descomponer en los colores. Nosotros solo vamos a percibir del infrarrojo al ultravioleta, del infrarrojo tampoco, ¿eh? Pero vamos, esa es la escala, del rojo al violeta. Bueno, del rojo al violeta. No quiere decir que el resto de vibraciones de la luz blanca, porque ves, la luz blanca sería un estado integrado, donde las partes, los colores, no se reconocen del todo en la luz blanca. Bien, pues si logramos que nuestra conciencia, imaginemos ahora que la conciencia es la luz blanca, pero no está centrada en la parte del prisma de la luz blanca, está centrada en la pluralidad, que es donde vivimos. Si nuestra conciencia hiciera el proceso al revés, atravesara ese prisma llamado mente y surgiera al otro lado de la mente, estaríamos en la unidad, en el uno. Eso es lo que quiere decir esto. Cuando alcancemos este vacío interior, el estado en que nada más parece existir, no existe nada más, se nos figura que una pared nos impide el paso. Luego va a surgir este problema, que nos va a impedir seguir adelante. Es como si llegaras a un punto de aquí no se pasa. Ahora he hecho todo este proceso, que ya es muy difícil, y voy a llegar al vacío, y voy a llegar a un punto de aquí no se pasa. Y entonces llega el momento en que debemos quebrantar este hábito secular y, como presos en la cueva, volver el rostro al otro lado y encontrar la salida de la cueva, hallar la realidad, la liberación. Hemos de movernos en una dirección hasta entonces desconocida. No izquierda, derecha, alto, largo, una dirección desconocida. El preso de la cueva nunca sospechó que hubiese tras él un mundo, y podemos imaginar que cuando se libró de sus ataduras y cesó de contemplar los movimientos de las sombras en la pared del fondo de la cueva, quedó deslumbrado por la luz que percibió y se encontró en el gran vacío donde todo parece negrura y sombra. Ahora yo quiero centrar vuestra atención en un punto. En el punto en que todos pasamos cada día, del sueño al estado de vigilia. Del sueño al estado de vigilia hay un trocito que es el duermevela, que le llaman así, donde los procesos racionales de la mente todavía no han entrado en funcionamiento para nuestra conciencia, porque nuestra conciencia viene de otro mundo,
viene del mundo astral todavía. Bien, pero son instantes, ni siquiera un segundo. Pero ahí estás fuera de la mente, estás en un plano superior al mental. Es ahí donde hay que llegar. La realidad está allí, fuera de la mente. Al menos fuera de la mente concreta. Bueno, la primera parte de nuestra marcha hacia la realidad es el abandono de nuestro mundo imaginario y la vuelta hacia el interior hasta alcanzar el centro de nuestra conciencia. Y la segunda parte es penetrar en el centro y hallar la realidad que desde allí produce nuestro mundo imaginario. Es un fascinante viaje, una fascinante aventura. Es una vuelta de inversión. Y ahora si os imagináis un calcetín, pues es como dar la vuelta al calcetín. Penetrar en el centro de la conciencia y salir como si dijéramos por el lado opuesto. En el estado de conciencia ordinario nos dirigimos hacia el mundo imaginario que hemos exteriorizado, pero al penetrar en nuestra conciencia invertimos el sentido del movimiento, de modo que lo externo se invierte en interno. Al penetrar por un lado en el centro de nuestra conciencia y salir por el otro, vemos un mundo nuevo a nuestro alrededor y un mundo nuevo en nuestro interior. Todo es nuevo, fuera y dentro. Nos parece estar a la vez en todos los puntos de la superficie de una esfera cuyo centro coincide con el centro de nuestro interior. Por más palabras que yo os pueda decir, no puedo describirlo. Lo que es eso. Es imposible describir el mundo de la realidad en palabras, en términos de nuestro mundo imaginario. Es un mundo de pura belleza, y sin embargo, ¿cómo expresar la belleza sin forma, sin color, ni sin sonido? Cuando la experimentamos, sentimos que por primera vez sabemos qué es realmente la belleza, y que lo que en nuestro mundo imaginario llamábamos belleza era solo una sombra. La realidad de esta experiencia en el mundo de lo real es prueba de que nada hay fuera de nosotros. Percibimos las cosas en sí mismas en el centro de nuestra conciencia. Hay todo lo que produce esta copiosa variedad de formas y colores de nuestro mundo imaginario, nuestro mundo externo, y sin embargo todo está en nuestro interior, y cuando deseamos conocer, nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, ese es el objetivo de nuestra aventura, en esta o en posteriores. No sabemos cuándo lo vamos a conseguir, pero el objetivo es conocernos a nosotros mismos. En el transcurso de los siglos, los místicos intentaron describir su visión de esa realidad. Y Plotino describe su visión de la realidad en los siguientes términos, si alguna de estos términos nos puede impresionar algo. Bueno. Ahora comprendo a Tarragó, ¿eh? Me está secando la boca por un momento. ¡Qué galimatías! Bueno, mira, os quedan 5 minutos solamente. 5 minutos y os prometo acabo. En este mundo intangible de la realidad, está hablando Plotino, no en este que estamos nosotros, todo es transparente, no hay sombra que limite la visión. Todas las entidades se ven unas a otras y recíprocamente se interpenetran en la más profunda intimidad de su naturaleza. La luz por doquiera encuentra luz. Cada ser contiene en sí todo el mundo inteligible y lo contempla entero en cada ser individual. Todas las cosas están simultáneamente en todas partes, pues cada cosa lo es todo y todo es cada cosa. Infinito esplendor irradia por doquiera. Todas las cosas son grandes, pues hasta lo pequeño es grande. Este mundo tiene su sol y sus estrellas. Cada estrella brilla con luz propia y al mismo tiempo refleja la de las otras. Allí mora el puro movimiento, porque él, con mayúsculas, el productor del movimiento no es extraño a él y no perturba su producción.
El sosiego es perfecto porque no está mezclado con ningún elemento perturbador. Lo bello es allí completamente bello porque no mora en lo que no es bello. Hoy todo místico sabe que existe un punto en su interior en que es uno con el todo. Y en la mística experiencia de la realidad usamos una facultad que empieza a despertar en toda la humanidad. Esta es la intuición, el conocimiento de la esencia, la realización, lo que Ouspensky llama el tertium urbano. Intuición es conocer la realidad en sí misma con una certeza tal que te dejarías matar, porque aquello es así. No es una premonición, no es algo que tal vez sea así, es un conocimiento completo. Sin el uso de la intuición no es posible conocer el mundo de la realidad. El inquebrantable anillo de que Kant rodeó a la cosa en sí solo existe para quienes todavía no han desarrollado la intuición, que sería un nuevo órgano de conocimiento. Del mismo modo que se yergue una montaña en medio de la llanura, así surge nuestra experiencia de la verdad, afirmando que ningún problema filosófico puede plantearse en el mundo imaginario, y que el único medio para plantearlo sin vencer la ilusión del mundo imaginario es entrar en el mundo de la realidad, y en esa realidad experimentar la verdad viva. Únicamente en la visión desde la cumbre de la montaña conocemos la realidad. Para ascender a la montaña de la realidad hay que dejar la carga de la ilusión que nos impedirá alcanzar la cima. Todas nuestras acariciadas ilusiones no pueden pasar las aduanas del mundo de la realidad. Existe un mundo más allá de cualquier proceso racional de la mente, y eso no lo dudéis de que existe ese mundo, donde todo es verdad, belleza, paz, gozo y amor. Es el mundo al que verdaderamente pertenecemos. Cuando nos restituimos a la vida ordinaria y nos ocupamos de nuestro mundo imaginario, continuamos viviendo a través suyo la visión de la realidad que ya conocemos. A través de cada ser viviente, de cada objeto, de cada suceso de nuestro mundo imaginario resplandece un nuevo significado y una nueva belleza. Tal es el don que la realidad otorga a nuestro mundo de ilusión. Porque si has logrado conocerte a ti mismo, has logrado atravesar la pared de la conciencia, la prisión de la mente, cuando te restituyas a este mundo lo verás, tal como lo vemos, pero tu percepción habrá cambiado. Esta es la diferencia entre real o irreal. Pero no digamos nunca que el universo manifestado es todo irreal. Hay una realidad ahí fuera, igual que hay una realidad en nuestro interior. Lo que para conocerla hay que atravesar la conciencia. Nada más. Bueno, os habéis dormido un poquito, ¿eh? No, nada. Es bastante repetitivo porque habla mucho del mundo externo, del mundo interno, del objeto, de los